Está por terminar la reunión a esta hora en el Palacio de San Carlos entre la canciller Rosa Villavicencio y el encargado de negocios, embajador en funciones de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Fue rapidito el inicio de la preparación de la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. En el Palacio de San Carlos, Juan David Ríos. Sí, señor Ricardo, y es que estamos hablando justamente de la segunda reunión esta semana entre John McNamara, el encargado de negocios, y justamente la canciller Rosa Villavicencio. Como usted lo dice, esta segunda tiene un tono totalmente diferente. Recordemos que hace 2 días se reunieron por cerca de 3 horas en donde el gobierno colombiano le presentó la nota de protesta a John McNamara por esas insinuaciones del presidente Donald Trump. Hoy la reunión es totalmente distinta, ya empiezan a cuadrar entonces cómo va a ser el viaje del presidente Gustavo Petro, el viaje de la canciller, cuándo se van a reunir, ya después de la invitación que hace Donald Trump a la casa, justamente a la Casa Blanca en Estados Unidos. Nosotros estamos acá a la espera de que baje la canciller Rosa Villavicencio, porque va a iniciar esta rueda de prensa de las declaraciones para dar los detalles de esa llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, y por supuesto toda la organización y la acción que tiene desde la Cancillería para que se dé ese encuentro entre ambos mandatarios. Nosotros, Ricardo, estamos aquí entonces a la espera de justamente que baje la canciller Rosa Villavicencio para que inicie con estas declaraciones. 8:49 minutos, novedades en Caracas, Santiago. ¿Qué está pasando en Venezuela a propósito de la crisis que vive con Estados Unidos? ¿Alguna novedad a esta hora? Sí, Ricardo, a ver, la novedad tiene que ver con el tema de los periodistas y de los medios de comunicación. Ricardo, se confirma ya la deportación de 2 periodistas, ocurrió sobre la medianoche, era un periodista, por cierto, de un medio colombiano, y un periodista mexicano. Intentaron cruzar la frontera por el puente de Tienditas, desde Villa del Rosario hacia el estado Táchira. Una vez que cruzaron, pues desaparecieron, no había mayor información sobre ellos, y sobre la medianoche pues fueron liberados y deportados, pues enviados de nuevo pues a Colombia. Eso se suma, Ricardo, a los 16 periodistas que fueron detenidos el pasado lunes, con lo cual pues hay un cierto comportamiento hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas específicamente que están dentro de Venezuela y los que intentan ingresar, obviamente, pues hacer la cobertura completa acá en Venezuela. También resaltar una entrevista que da María Corina Machado al portal La Patilla, acá en Caracas, acá en Venezuela, y ella considera que es absolutamente temporal, te repito, absolutamente temporal, dice ella, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, que el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible, y que pues se espera que todo sea absolutamente temporal y que todo el proceso sea hacia una transición luego de la captura de Nicolás Maduro. Ricardo. Santiago, gracias. 8:50 minutos. Hablando de periodistas venezolanos, Mariana Atencio salió hace muchos años de Venezuela por cuenta de las presiones de la dictadura, vive en Estados Unidos, ya además es ciudadana americana, y ha vivido muy emotivamente la caída de Nicolás Maduro, además como periodista, que tiene una doble condición, porque sufrió en carne propia lo que significa este régimen totalitario que hoy sigue en Venezuela, pero con la expectativa de que haya cambios. Mariana Atencio nos atiende a esta hora. Mariana, buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a tu audiencia, y gracias de verdad por la cobertura que les has dado a este tema. Muchas gracias, Mariana. ¿Hace cuánto salió usted de Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo tuvo que salir huyendo de su país? Salí en el 2008, luego de graduarme de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Mi sueño como venezolana era poder ejercer el periodismo en mi país, pero ese año, como recordarás, fue justamente cuando el régimen de Chávez cerró Radio Caracas Televisión, y me di cuenta que iba a ser imposible ejercer el tipo de periodismo libre con el que yo soñaba. Así que me fui con la misión de utilizar mis plataformas aquí en Estados Unidos para contar las historias que no se pueden contar en Venezuela, y eso es lo que he hecho, además gracias a tremendos periodistas colombianos que he tenido el privilegio de tener como jefes y como colegas aquí. ¿Cómo se dio su salida de Venezuela, Mariana? Usted sale presionada por lo que significaba, usted me dice 2008, en 2008 todavía vivía Hugo Chávez. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su salida de Venezuela?
Sencillamente el cierre de Radio Caracas Televisión en el año 2007 para todos los periodistas fue una alarma de que iban a venir represiones muy grandes. Yo sufrí un encuentro con el crimen organizado cuando estaba sola subiendo el Cerro El Ávila, donde temí por mi vida, y fue en ese momento donde me di cuenta de que yo tenía que salir de Venezuela. Entonces tuve de verdad el honor de venir a Estados Unidos con una beca para estudiar periodismo en la Universidad de Columbia, y de nuevo allí desempeñando mi carrera luego en inglés aquí en Estados Unidos es donde me he dedicado a hacer investigaciones sobre Venezuela, a ir a cubrir todo lo que está pasando. Por lo menos una vez al año yo iba a hacer reportajes en el terreno que luego contaba aquí en inglés, pero por supuesto ya eso no es una posibilidad. Yo veo de verdad con mucho temor la situación de los periodistas allá, y por eso es que es importante que los que estamos fuera alcemos la voz, porque adentro la gente está con mucho temor y mucho silencio, Ricardo. La transmisión digital de Mariana de la caída de Nicolás Maduro fue una de las más vistas en redes sociales. Ahí estábamos viendo, aparte de lo que fue esa transmisión que obviamente nos tomó a todos por sorpresa, 1:30 de la mañana comenzamos transmisión aquí en Blue este sábado. Lo propio hizo Mariana. ¿Qué se siente, Mariana? Porque creo que aquí lo más importante, además de su calidad periodística, es la doble condición. Usted, además de ser una destacada periodista, es venezolana, y por las circunstancias de lo que significa el deterioro democrático en su país, termina saliendo de Venezuela y viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo vivió el hecho de tener que reportar en vivo, en tiempo real, algo que parecía impensable y que se veía como algo imposible, la posibilidad de la caída de Nicolás Maduro, de la captura de Nicolás Maduro? Ricardo, fue indescriptible, fue conmovedor. Todavía, a casi una semana, uno se levanta en las noches y piensa, esto fue un sueño, porque realmente este es un régimen que se ha aferrado al poder durante las últimas 2 décadas, y no nada más eso, sino que ha socavado las bases, la riqueza de nuestro país de una manera que yo creo que ni siquiera sabemos. O sea, sabemos es la punta del iceberg en este momento. Entonces, el ver como venezolana, como periodista, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, después de que él se había burlado del presidente Trump durante meses, esposado y siendo llevado a esa corte en Nueva York, ambos, es algo que todavía los venezolanos es despertar de un trauma colectivo del cual hemos tenido que pasar casi a nuestro subconsciente para poder sobrevivir. Y más allá de lo que he vivido yo de verdad que me quito el sombrero y aplaudo de pie a todos los venezolanos que están allá, que han mantenido esa llama de esperanza posible, porque es gracias a todos ellos que hemos llegado a este punto. Mariana, es un trauma colectivo para poder sobrevivir. Precisamente por eso muchos venezolanos tuvieron que adaptarse, digamos, a las nuevas circunstancias de vida a lo largo de estos 25 años, casi 3 décadas, y se acostumbraron a vivir bajo el régimen, para bien o para mal, ganando poco, ganando mucho, pero se adaptaron a eso. ¿Usted cómo cree que esto cala, no solamente en las milicias y en los militares y en los 6 millones de funcionarios del Estado venezolano, sino en mucha gente que no conoce otra manera distinta de vivir, porque llevan 3 décadas en este modo, digamos, en este trato de vida? ¿Usted cómo siente? Y si allí también hay en ese momento de alguna manera un trauma, que es la palabra que usted utiliza para hacer su propia descripción. Muy acertada tu pregunta. Son generaciones que nosotros hemos perdido como venezolanos. Son generaciones que se han acostumbrado a estas atrocidades en términos de violación de derechos humanos, generaciones que se han acostumbrado a lo que es la noción siquiera del empleo. Eso ya es una cosa que es difícil allá, que no existe, a que la corrupción y a que las requisas y a que las instituciones estén completamente socavadas, a que te pare un policía y tú temas por tu vida más que pienses que está allí para protegerte. Entonces vamos a tener que desaprender todo lo que este régimen, y gracias por supuesto al libreto cubano, le impuso a la población venezolana. Pero yo quiero en este momento también resaltar
lo que es la resiliencia, lo que es el espíritu de lucha, la creatividad del venezolano. Por otro lado, a mí no me cabe duda de que nosotros somos un pueblo que va a salir de esto y la reconstrucción va a tomar tiempo, pero que muchos venezolanos van a despertar de este trauma colectiva y vamos a tener que luchar por sacar a nuestro país adelante. En mi caso, por ejemplo, nosotros somos 3 hermanos, todos estamos fuera. Mi hermano se preparó para trabajar en el sector energético y petrolero, no pudo ejercer su trabajo en Venezuela, ahora está trabajando en una empresa energética en Canadá. Ese es el tipo de talento que yo quiero que regrese a Venezuela para poder sacar a nuestro país adelante. Va a tomar mucho, pero yo ciertamente creo, volviendo ya al tema de las autoridades que están ahorita al mando, que eventualmente María Corina Machado es una de las líderes que sí puede llevar a cabo ese cambio y retornar la esperanza a nuestro país. Sí. Mariana, yo tengo que devolverme porque claro que es importante saber lo que está pasando hoy en Venezuela y el futuro político, el futuro económico y demás. Pero yo quiero ponerme en sus zapatos y quiero devolverme a la transmisión del sábado en la madrugada. ¿Qué siente Mariana Atencio cuando lee el mensaje del presidente Trump diciendo que Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos? En vivo además, porque estaba transmitiéndolo en sus redes sociales. Bueno, primero, antes del anuncio de Trump, es por supuesto la zozobra constante que vivimos los venezolanos y es la explosión de mensajes en WhatsApp de allegados, colegas, conocidos diciendo hay algo que está pasando en Caracas, ¿no? O sea, incluso antes del anuncio de Trump, ya los venezolanos estamos acostumbrados a lo que es esa explosión de mensajes y no sabíamos si era primero, por ejemplo, una implosión interna del régimen. Luego, cuando ya vimos el despliegue, los videos que me comenzaba a mandar la gente, porque también le tengo que agradecer a mi comunidad en redes sociales, que son los que me mantienen al tanto de minuto a minuto de lo que se estaba viviendo en las calles de Venezuela. Uno dijo, esto tienen que ser los estadounidenses. El régimen no es capaz de tener este despliegue en este momento. Y finalmente, cuando supimos que Maduro había sido capturado, yo diría que la primera palabra fue alivio. La primera palabra fue justicia. O sea, el hecho de que una persona que infundió tanta violencia, tanto trauma, tanto terror durante tanto tiempo, finalmente le llegó su hora. Esas fueron las primeras sensaciones. Yo me abracé con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, y de verdad que a modo personal, porque es mucho el tema personal que me están preguntando, a modo personal pensé, por ejemplo, en mi papá. Mi papá murió durante la crisis humanitaria en el 2018 por un tema de salud, por la falta de medicinas, que yo estoy segura que si hubiésemos estado ante otro régimen y con otro gobierno, él hubiese sobrevivido. Entonces yo pensé en el hecho de que me hubiese estado encantando compartir ese momento con él, y yo creo que todos los venezolanos tenemos una persona como esa, una persona que perdimos en el camino, bien sea porque fue un preso político, bien sea porque cayó ante el crimen que esta plaga dejó que tomara nuestro país, una persona que ya no está aquí, con quien quisimos compartir ese momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi familia es reflejo de lo que viven muchas familias venezolanas dispersas por el mundo, sobreviviendo este trauma colectiva, pero abrazándonos de alguna manera en el alivio de que Nicolás Maduro y Cilia Flores ya van a ser llevados ante la justicia que se merecen. Mariana, de todas formas, las cosas no sucedieron tan rápidamente como muchos esperan. Las personas familiares tuyas, las cercanas tuyas que están en Venezuela, ¿cómo sienten ahora la situación? Mucho temor, Ricardo, mucho temor, mucho silencio. Se ha impuesto allá un clima de que si tienes cualquier mensaje, y esto no es además secreto, ¿no? Lo ha dicho Freddy Bernal, lo ha dicho Diosdado Cabello, de que si hay apenas mensajes que están hablando de lo que fue la invasión estadounidense, puedes ir preso. Están revisando los teléfonos celulares de la gente, entonces mucho temor, porque ellos, por supuesto, ahora tienen que mostrarse fuertes internamente mientras muestran este mensaje conciliatorio con Washington desde afuera. Así que yo creo que todavía los venezolanos allá no han podido exhalar, no han podido expresar cómo se sienten. Yo creo que vienen tiempos difíciles porque el régimen ahora, además de mostrarse fuerte internamente, tienen que, de alguna manera, ellos saben entre ellos que entregaron a Nicolás Maduro, pero ahora tienen que buscar
chivos expiatorios, si se quiere, entre la población en general. Entonces me da mucho miedo por la gente que está allá, por mi familia, amigos, tantas personas, mi comunidad en redes que me mantiene informada y que me mantiene informada, yo sé, poniendo sus vidas en riesgo por los mensajes que están enviando. La gente quiere una transición, nos hubiese encantado que fuese más inmediata, pero también entendemos si nos vamos atrás, nos remontamos a lo que fue la salida de Chávez durante 24 horas en el año 2002, que si es muy abrupta, que si lo sacamos del poder enteramente, puede ser que el país colapse. Entonces, en ese sentido, nos ha tomado varios días asimilar lo que es la postura de los Estados Unidos, el plan de 3 fases que anunció ayer el secretario de Estado Marco Rubio, pero entendiendo y esperando que haya un plan realmente a mediano o largo plazo hacia una transición democrática. Mariana, justo eso. Usted tiene la radiografía de lo que pasa adentro en Venezuela, en Caracas, pero también de cómo están los venezolanos afuera viviendo este momento. ¿Cómo explica que estén afuera capturados ya Maduro y su esposa, pero que el resto de esta dictadura siga en el poder? ¿Por qué esa decisión de Estados Unidos de trabajar e intentar la transición con quien ha sido parte fundamental del régimen? Incluso peor, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Padrino López, yo creo que Maduro era de alguna manera, y no le estoy quitando responsabilidad, pero un poco marioneta de estos personajes que son mucho más siniestros y mucho más hábiles que Nicolás Maduro. Entonces, en ese sentido, no ha habido un cambio. De hecho, yo creo que ellos tienen que estar ahora mostrándose mucho más fuertes internamente, infundiendo mucho más temor, y lo vimos con el reportaje que tuvieron desde Caracas con el tema de los periodistas. Jorge Rodríguez dijo ayer que cualquier extranjero que pisara Venezuela en este momento va a ser puesto preso. Así que en ese sentido, de nuevo, estoy tratando de entender que Estados Unidos tiene un plan que va más allá de quitar nada más la cabeza. Yo, como periodista venezolana, que además lo he entrevistado en el pasado, le pongo mucha fe a Marco Rubio, porque siendo cubano-americano, yo creo que además él, aparte de tener 15, 20 años trabajando con el tema de Venezuela, conoce a María Corina Machado de primera mano, pero también conoce exactamente quién es Delcy Rodríguez, quién es Diosdado Cabello, quién es Padrino López. Últimamente yo creo que el interés de él también es que se mueva la ficha cubana, que se socave la dictadura allí. Entonces eso no se puede lograr si este régimen no cae. Pero también es entender que María Corina Machado, por más que el pueblo venezolano sí la respete, contrario a lo que dijo Donald Trump, sí la respeta y sí confía en ella no tiene en este momento el poder ni de las Fuerzas Armadas, ni del petróleo, ni de las instituciones, que por cierto han sido cooptadas por los cubanos desde hace 2 décadas. Entonces eso ha podido haber llevado a un vacío de poder, incluso, quién sabe, un golpe de Estado militar, y a mucha más desestabilización en Venezuela. La realidad es que no hemos visto casi muertos, aparte del círculo el anillo de seguridad cubano de Nicolás Maduro. No hemos visto un descalabre a nivel social y a nivel económico tampoco en Venezuela, y creo que es una fina línea que está tratando de navegar los Estados Unidos, con, por supuesto, la soga al cuello de el bloqueo petrolero con el régimen y de la flota que mantienen en el Caribe, a manera de obligarlos a respetar sus condiciones. Vamos a ver cuánto dura. Es una tensión, como digo yo, muy delicada. Creo que también las tensiones entre Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen, y Delcy Rodríguez, que ahora tiene que dar la cara y doblar la rodilla ante los estadounidenses, también pueden llegar a un punto crítico. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Mariana, sobre eso quiero preguntarle, porque lo que hemos visto es que cuando Diosdado Cabello da la orden, salen centenares, yo no sé si miles, de colectivos chavistas motorizados, armados con fusiles, a las calles, y montan un paraestado, montan alcabalas, como les dicen ustedes, a los retenes, detienen personas. ¿Hasta dónde puede llegar esa tensión y cuál puede ser la consecuencia de un eventual enfrentamiento entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello? Y a futuro, ¿cuál podría ser el camino para desmontar eso? Porque si eventualmente llegara a caer Diosdado Cabello, que es el jefe de todas esas bandas, se convertirían en una cantidad de pandillas armadas que me hacen pensar, lamentablemente, por ejemplo, en Haití,
Es decir, unas bandas poderosas de miles de personas civiles armadas con la capacidad de llegar al poder. ¿Cómo afrontar eso que tiene en la ecuación a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello de por medio? Tienes toda la razón, Ricardo. Yo de hecho he hecho reportería en Haití y sé exactamente a lo que te refieres. El problema de los barrios en Venezuela y de los colectivos es que Diosdado Cabello y este régimen los ha armado hasta los dientes, y eso lo conocen los venezolanos de a pie todos los días. Yo creo que por eso justamente el régimen de Trump le ha dicho a Diosdado Cabello que él también es un objetivo. No olvidemos que él también está incluido en estos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, y en ese sentido, mira, hay que ver este señor qué tan inteligente es, qué tan hábil es de salvar su propio pellejo y no irse en contra de Delcy Rodríguez para ver si lo terminan también neutralizando, ¿no?, de parte de Estados Unidos. Pero es una situación muy precaria y yo creo que eso es lo que querían evitar, porque si quitaban a estas cabecillas de una, que obviamente es lo que queremos los venezolanos, miren, aquí de verdad que se puede venir un enfrentamiento muy violento entre distintos grupos, como dices tú, Ricardo. Sí, Mariana, el gobierno de los Estados Unidos ha planteado 3 fases, 3 pasos para la recuperación de Venezuela. El primero, la estabilización; el segundo, la recuperación; y luego la transición política. Hablando de lo que significa María Corina Machado, quisiera preguntarle si para ustedes, la gran mayoría de venezolanos, es viable un futuro en Venezuela sin la participación de ella, sin la presencia de María Corina Machado. O sea, un futuro político. Una transición política. Una transición sin María Corina y sin Edmundo, por ejemplo. Miren, hablo como venezolana que ha cubierto tantos procesos democráticos y sobre todo tantas veces que nos hemos esperanzado y que los líderes de la oposición lamentablemente nos han decepcionado. No nos olvidemos el penoso episodio de Juan Guaidó, lo que ocurrió como un líder que yo cubrí en campaña, como Enrique Capriles, que ahora es literalmente un opositor casi pagado del régimen. Nos hemos decepcionado tantas veces y María Corina Machado ha sido la única hasta este momento que ha mostrado la entereza, la coherencia, la firmeza, la transparencia. Además, nosotros saber que no es una líder que se ha corrompido por este régimen, que ha tomado un centavo mal habido. Entonces, ahorita en este momento, yo como venezolana y los venezolanos con que hablo diariamente, no concebimos realmente un futuro, una victoria, una transición democrática sin María Corina Machado. Edmundo González Urrutia sabemos que por supuesto es un señor ya bastante mayor. María Corina lo colocó porque ella misma se le prohibió participar en las elecciones después de la primaria. Yo creo que la transición sin Edmundo la podemos concebir. La transición sin María Corina Machado en este momento no la podemos concebir. Y yo la otra cosa que también espero de parte de la oposición venezolana, figuras como, por ejemplo, Leopoldo López y otros que también están en Venezuela, es que muestren una unión alrededor de María Corina cuando llegue ese momento, porque también hemos visto mucho recelo de parte de la oposición venezolana, mucha división, y yo creo que eso nos ha costado capital político, sobre todo de cara a Donald Trump, y por eso es que creo que Donald Trump en parte, sobre todo por el fiasco de Juan Guaidó, que no sé si se acuerdan, él hasta lo trajo al Estado de la Unión aquí, lo presentó ante todo el país y luego resultó que este señor no sirvió para nada. Gastamos mucho capital político. Sí, y gastamos mucho capital político, sobre todo con los estadounidenses. Entonces no nos sorprendamos que Estados Unidos y Donald Trump no crean la oposición y no crean tanto en María Corina Machado, porque se han quemado muchas veces con las figuras de la oposición. Así que yo espero de verdad que nosotros mostremos un frente unido como oposición alrededor de esta mujer que ha sido realmente la única que ha mostrado el liderazgo necesario en este momento. Mariana, el tiempo pasa muy rápido. A Donald Trump le quedan apenas, está comenzando, pero le quedan 3 años de gobierno. La estrategia del chavismo para sobrevivir en estos casi 27 años ha incluido una muy alta dosis de resistencia. Resisten y alargan y dilatan. ¿No teme usted que esa sea la estrategia de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez hoy? Demostrar unos aparentes cambios que pueden ser de fondo algunos, otros cosméticos a Estados Unidos, pero que estén intentando jugar a llegar a elecciones en Estados Unidos para luego volver a lo mismo o tal vez peor.
Por supuesto que lo temo, y no nos olvidemos, como mencioné antes, que esto es un libreto que ellos han recibido, que aprendieron de los cubanos directamente, y miren cuánto tiempo han tenido subjugados a la isla de Cuba, ¿no? Por supuesto que hay un temor de que se corra la arruga, por así decirlo, hasta que se acabe el término de Donald Trump. Pero en ese sentido, también pensemos en lo que ocurrió el 3 de enero. Algo que nadie nunca se imaginó, y la gente pensó, el bloqueo en el y por otro lado, algo que nadie nunca se imaginó. Yo creo que Donald Trump, yo también lo he cubierto a él, también lo he entrevistado aquí en el terreno, es un presidente que quiere titulares, que quiere acciones rápidas. Él sabe, incluso por el ataque contra su vida, que sobrevivió. O sea, yo creo que él es una persona que sabe que su tiempo en esta tierra es limitado y quiere actuar lo más rápido posible. Él quiere una victoria en Venezuela, así sea a modo de titular personal, y para mejorar su récord en términos de política extranjera. Marco Rubio, yo sé que para él eso es prioridad como cubanoamericano, entonces creo que... Y también con fines electorales, Mariana, hay que decirlo, porque él quiere ser candidato republicano a la presidencia para suceder a Donald Trump. Pero por supuesto, y él incluso se lanzó a las primarias, perdió, pero ahora, y lo comentaba ayer en redes sociales, mire, durante los primeros meses de esta administración, no sé si se acuerdan que la gente dudaba realmente si Marco Rubio tenía algún tipo de poder en la administración de Trump, y decían que era como una figura medio débil. Trump envió a Richard Grenell, su enviado especial, a negociar con Maduro en Caracas. Vimos a que él se dieron de las manos, aquel saludo, pero resulta que no, que Marco Rubio tiene mucho poder dentro de esta Casa Blanca. Yo creo que se ha introducido nuevamente ante el público estadounidense, luego para tener una carrera política muy, muy próspera aquí, sobre todo donde me encuentro yo, en la ciudad de Miami, el estado de la Florida, y yo creo que pocos secretarios de Estado desde Henry Kissinger han tenido tanto poder como el que tiene Marco Rubio en este momento. Es Mariana Atencio, destacada periodista venezolano-americana, pero venezolana de pura cepa. Corazón de pura cepa. Como dicen. Más venezolana que la cachapa y que la reina pepiada. Tal cual. Miren, muchas gracias por la cobertura. De verdad que nuestros hermanos colombianos han entregado todo porque esta historia salga. Son nuestros ojos, nuestros oídos allá. Y les quiero agradecer no nada más cubrir la parte política, sino realmente la parte emotiva y de corazón que estamos viviendo los venezolanos en este momento. Gracias, Mariana. Un abrazo. Hasta luego. 9:14. Uno queda